Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Seguimos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros porque como ustedes saben, si hay algo que nos gusta es la posibilidad de poder conversar con quienes fueron alumnos de la Maestría en Gerencia Social y hoy, gracias a su investigación de grado y a su trabajo exhaustivo, son magísters en Gerencia Social. Y hay un grupo de 3 de ellos que se juntaron para hacer la tesis de grado de maestría. Y ellos investigaron el análisis de los factores que han contribuido al logro del Producto 1. Hogares rurales en economías de subsistencia reciben asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas. Esto en el marco del proyecto Haku-Wiñay Noa Hayatay en el distrito de Pacobamba, en la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, en el periodo 2015 al 2018. Evelyn Janet Ramírez Trujillo, Pedro Iván Alarcón y Luis Humberto Pipa se juntaron para hacer esta investigación. Evelyn no ha podido estar esta tarde con nosotros conversando, pero sí está Pedro Iván Alarcón y Luis Humberto Pipa aquí en el programa y les quiero agradecer muchísimo que se hayan tomado un tiempito para estar con nosotros en el programa. Pedro, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Un gusto conocerte, a tu disposición. Igualmente, Pedro, muchísimas gracias. Luis Humberto también, bienvenido al programa. Buenos días con todos los oyentes y agradecer la invitación a este espacio para compartir nuestras experiencias. Muy agradecido. Pedro, ¿cómo comienza la aventura de esta tesis? ¿Cómo se conocen ustedes? Nosotros nos conocimos en la maestría de gerencia social. Éramos un grupo de amigos que, participábamos en las clases en distintas materias y llegan las materias en las que tienes que identificar un objeto de investigación, y tienes que desarrollar tu tesis propiamente para obtener el grado. Entonces, articulando nuestros esfuerzos, los perfiles más o menos de mis compañeros y el mío, coincidimos en trabajar de forma conjunta y trabajar una experiencia que en esos momentos, estamos hablando del 2018, es una experiencia que estaba sonando mucho dentro de lo que es la política social a nivel del Estado peruano, ¿no? Correcto. Luis Humberto, ¿y es más fácil hacer una investigación de tesis entre 3 que solo? Creo que es una de las particularidades de la maestría en particular. Creo que nos ha sumado una riqueza porque veníamos de 3. Yo vengo del área de educación y mis compañeros en áreas que también tienen que ver con gestión de desarrollo. Claro. Nos ha permitido fortalecer, nos ha sumado la riqueza de las experiencias en desarrollar esta tesis en particular, ¿no? Uno de nosotros, en el caso de Pedro, tiene la mayor presencia en este tipo de proyectos y su riqueza a los dos que hemos contribuido también nos ha sumado bastante, ¿no? Es decir, ha sido una fortaleza estar en esta investigación de tesis, ¿no? Correcto. Pedro, ¿dirías que la maestría, por su multidisciplinariedad, por la diversidad de enfoques que uno encuentra, por la diversidad de alumnos, complejiza los estudios o por el contrario le dan una dinámica mucho más interesante? A mí me parece que es una dinámica muy positiva en el sentido de que el conocimiento es colectivo, ¿no? El conocimiento y el desarrollo del conocimiento a través de la ciencia y de las ciencias sociales, con elementos, con profesionales, con contenidos, con experiencias que se van mezclando sobre temáticas de discusión, contribuye no solamente a la persona, sino al conocimiento que se va dejando para las generaciones sucesivas. Me parece muy, muy positivo, ¿no? De acuerdo. Y dime una cosa, Luis Humberto, ¿por qué deciden aproximarse al mundo del proyecto Haku-Wiñay? ¿Qué tenía de interesante para ustedes? Bueno, en particular, para mí era una experiencia nueva en el sentido de que no antes había trabajado con comunidades rurales, que a eso centraba nuestra investigación. Ajá. Y me parecía un tema sensible y cercano a mí porque también tenía que ver con la capacitación, con el, enriquecer las capacidades productivas de una comunidad. Y dado que nuestro compañero Pedro tenía
amplia experiencia ya laboral en este campo. Claro. Y desde el campo pedagógico a mí me involucraba mucho. Entonces, eso fue lo que a mí me motivó bastante a acercarme a esta investigación, y no me he defraudado, y al contrario, me he sentido bastante satisfecho y útil al contribuir, ¿no?, en el desarrollo de esta tesis. Totalmente, totalmente. Ahora, Pedro, para quienes no conocemos el proyecto Haku Iwiñay a fondo, y para quienes nos están escuchando, cuéntenos de qué se trata el proyecto, qué objetivos tiene, y en el periodo en el que estaban ustedes, ¿qué había logrado hasta ese momento? Ok, mira, el proyecto Haku Iwiñay es un proyecto que pertenece al programa social de FONCORES, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, Ajá. que es un programa que está inscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, un ministerio que se creó en el 2012. Entonces, si nosotros estábamos haciendo una investigación entre el 2015 y el 2018, tenía pocos años de haberse implementado, ¿no? Era un proyecto novedoso a nivel todo latinoamericano, que estaba dando buenos resultados en las zonas rurales de extrema pobreza, que trabaja con campesinos que se dedican a la agricultura familiar y que se interesaba en promover el desarrollo productivo de estos campesinos, que les permita generar excedentes productivos y con esos excedentes poder llevarlos a los mercados locales, ¿no? Eso les iba a facilitar a ellos seguridad, contribuir a su seguridad alimentaria y también a generar ingresos económicos. Entonces, este proyecto se desarrolla en zonas de extrema pobreza, de acuerdo a una priorización que hace el MIRIS de centros poblados con mayor pobreza a nivel nacional, ¿no? Y se desarrolla en 3 años. Es un proyecto que se implementa con un conjunto de actores, con un conjunto de participación de distintas instituciones, entre ellas el gobierno local, el propio FONCORES, y una modalidad interesante de trabajo y de participación ciudadana que se llama núcleo ejecutor. Un núcleo ejecutor es una organización con personalidad jurídica reconocida por el Estado, ¿no?, que se construye para el proyecto, donde es la comunidad misma con un núcleo directivo, ¿no?, que le llaman ORNE, ¿no?, va a gestionar todo lo que tenga que ver con el proyecto, desde los aspectos administrativos hasta la implementación técnica, ¿no? Entonces, qué interesante. es una experiencia, sigue siendo una buena experiencia, que estaba dando buenos resultados a nivel de los ingresos, de la mejora en la seguridad alimentaria de la población, y estaba dando que hablar a nivel latinoamericano, ¿no? Empezaron a haber bastantes estudios. Por ejemplo, RIMIS es una ONG especializada en temas de desarrollo productivo. El mismo fondo, el Ministerio de Economía, empezaron a hacer estudios sobre cómo se estaban dando estos proyectos. Entonces vimos la oportunidad de enfocarnos en conocer cuáles han sido estos factores de logro que nos permiten a nosotros decir si este proyecto funciona o no funciona dentro del territorio, y qué condiciona para que este proyecto pueda ser exitoso, ¿no? Entendiendo que la realidad del país es multidisciplinaria, multifacética, ¿no? Muchos escenarios, muchos contextos muy complejos, tanto a nivel institucional como a nivel social. Totalmente. Ahora, Luis Humberto, desde la perspectiva de la capacitación para el desarrollo de las capacidades productivas, ¿en qué había que capacitarlos? ¿Qué no tenían que a partir de la capacitación consiguen gatillar un impulso en el marco del programa? Primero había que analizar el contexto socioeconómico en el que estaban los pobladores, ¿no? A partir de ahí nosotros nos dimos cuenta de que desarrollaban básicamente una tecnología productiva bastante incipiente, bastante básica, ¿no?, heredada de las costumbres, ¿no? En ese sentido, Haku Iwiñay aporta en el incremento de sus capacidades, es decir, a través de la información o de la capacitación en nuevas tecnologías, acordes, ecológicas y al alcance de sus posibilidades, ¿no? A los campesinos o las comunidades que veían enriquecidas sus capacidades productivas, tenían, digamos, un horizonte más esperanzador
en el sentido de la producción y de los ingresos que estos podían generar, ¿no? En ese sentido, Jacobo Wiñay realiza toda una planificación articulada entre distintas instituciones y partiendo desde los pobladores también, que nace ahí un capacitador central a partir de la articulación con la entidad local, la entidad regional y el FONCODES, se organiza todo una gama, una serie de temáticas de capacitación y fortalecimiento de sus capacidades para que ellos las lleven a cabo, ¿no? En ese sentido, los beneficiarios del programa han valorado bastante estas capacitaciones, ¿no? Que les han dado nuevas herramientas. Pero también en el camino hemos visto que han habido, digamos, observaciones que se han hecho, y en ese sentido nuestra investigación se ha abocado más a eso, ¿no? Al producto 1, que era mejorar las capacidades productivas, para que los resultados sean mucho más óptimos. Claro. Pedro, Luis Humberto, me tengo que ir a la pausa, me tengo que ir con las noticias de Gerencia Social. No se vayan, por favor, quédense un rato más conmigo para seguir conversando y profundizando esta investigación. ¿De acuerdo? Ok, está bien. No se vayan, quédense con nosotros. Nos acompaña Pedro Iván Alarcón y Luis Humberto Pipa, ambos magísters en Gerencia Social. Están hablando de su investigación de grado aquí en el programa. Regresamos con ellos. Quédense en Espacio de Gestión. Esto es Gerencia Social Noticias. Las campañas para donaciones de sangre continúan en el país. En la Universidad Nacional de Ingeniería se llevó a cabo la campaña y se logró recaudar más de 100 unidades de sangre que serán destinadas para menores del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Escritores internacionales ofrecieron un recital en la Casa de la Cultura para los niños de la institución educativa Nuevo Horizonte y la institución educativa Rayito de Luz. El recital de cuentos del Porvenir. Juan Carranza Ventura, alcalde del Porvenir, afirmó que busca incentivar a los menores con estas actividades literarias. Se informó sobre el rebote de la fiebre amarilla en el Braem. Se han confirmado 4 nuevos casos que han puesto en alerta a la población de los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que están con nosotros porque seguro han oído hablar de FONCODES y dentro de FONCODES del proyecto Haku Wiñay Noa Hayatay. Espero estar pronunciándolo por lo menos cercano al nivel que se debe pronunciar. Esto en el distrito de Pacobamba, en la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. Se ha trabajado el análisis de los factores que han contribuido a un logro del programa que tenía que ver con recibir asistencia técnica o ¿no es cierto?, recibirla por parte de las comunidades, por supuesto, darla por parte del proyecto y el desarrollo de capacidades productivas. Pedro, Luis Humberto ha sido claro en lo que significó capacitar. Cuéntame tú la parte de la asistencia técnica. ¿Qué había que dar a este nivel? Bien, mira, las poblaciones campesinas de agricultura familiar tienen ya prácticas ancestrales de producción, claro, ¿no? Estas prácticas ancestrales se van a potenciar con el proyecto. El proyecto lo que brinda es ciertos insumos, ciertos activos, ¿no?, que le permita a esa práctica tecnificarla en un nivel, digamos, básico, que con acompañamiento, con cierta asistencia técnica muy básica, les permite a ellos dar un salto cualitativo a nivel productivo. Estamos hablando de asistencia técnica en manejo de sistemas de riego, en cultivos de pastos, de crianza de cuyes. Estamos hablando también de abono orgánico, ¿no?, que se consigue a nivel de la localidad, pero que las familias, que si bien conocen más o menos en el marco de su práctica ancestral, con el proceso de capacitación y la asistencia que le brinda, acá ya entra un agente muy importante que es el diachachi, que es una palabra quechua que significa, claro, que sabe y enseña, ¿no? Trabaja una metodología de lo que es campesino a campesino. Entonces, en la propia dinámica, con la propia cultura, con los propios códigos de comunicación,
acompaña a la familia y le enseña a utilizar estos insumos, estos activos que vienen a ser al final medios, ¿no? Para que la persona, la familia pueda adoptarlos en un proceso de aprendizaje. Estamos hablando de un año entero, claro, un proceso de aprendizaje para después ellos por su propia cuenta poder replicarlo, ¿no? De acuerdo. Ahora, Luis Humberto, sí, ibas a comentar algo. Sí, quería comentar. ¿Me hablas, amigo? Humberto, disculpe. No, sí, está bien. Sí, continúa, Pedro. Sí, dentro de la investigación nosotros encontramos que dentro de los factores del logro identificamos que hay una alta participación, más del 50% de la población participa a nivel de familia. No son individuos, sino es la propia familia dentro del proceso productivo de la tierra, ¿no? Ellos consideran que casi un 90% han considerado que es muy útil el proyecto, ¿no? Y han incrementado tecnologías, o sea, han incrementado su producción y han incrementado sus ingresos, ¿no? El proyecto más o menos te enseña el desarrollo de 10 tecnologías. Ellos están incrementando entre 3 a 4 tecnologías en promedio por familia, ¿no? Pese a que es todavía un poco reducido el número de tecnologías que adoptan, sí ellos manifiestan a nivel de su percepción que han logrado generar mejores ingresos económicos, ¿no? De acuerdo. Sí, quería también agregar que el proyecto Jacuwiñay se desarrolla en diversas regiones, en diversas localidades de nuestro país, ¿no? Y que nosotros elegimos en particular una experiencia exitosa porque quisimos ver qué cosas estaban funcionando o habían dado los resultados que al final arrojaron, ¿no? Que fueron bastante positivos. Y que de alguna manera en aquellos lugares que no la experiencia ha sido tan exitosa, por decirlo así, pudiéramos hacer la réplica o pudiéramos dar la moraleja o enseñanza de qué cosas, de qué prácticas se están haciendo correctamente para que estas también puedan ser tomadas en cuenta. En ese sentido, la maestría nos ha reforzado la idea de que articulando instituciones y los diversos agentes de una manera mucho más coordinada, vamos a decirlo así, se pueden obtener mejores resultados, ¿no? De acuerdo, clarísimo. Pedro, Luis Humberto, me gana el tiempo y no quiero dejarlos ir sin la posibilidad de que dejen 2 o 3 ideas, fuerza o conclusiones que obtuvieron de esta investigación y que creen que vale la pena poner de relieve en esta conversación. Pedro, ¿por dónde comenzarías? Bueno, valorar lo que es la participación de la comunidad, ¿no? El núcleo ejecutor, la modalidad que implementa ya FONCODES con bastante experiencia, más o menos desde el principio de 1990, es una experiencia que permite a la comunidad tener un rol activo dentro de lo que es la gestión del proyecto. Ese es uno de los elementos muy importantes. Un segundo elemento es la articulación que se logra entre el gobierno local y la propia comunidad y el propio FONCODES. Claro. ¿No? Son 2 elementos que son estructurales, transversales en todo proceso de desarrollo social, ¿no? Pero sí, un punto más, y esto vendría a ser como una necesidad de mejora, ver cómo se articula el proyecto en una lógica más integral, tanto a nivel del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como a través de los otros ministerios que podrían hacer sinergias y que podrían darle al proyecto Jacuwiñay, que ya está en este nivel 1, digamos, poder ampliar a niveles superiores, ¿no? De acuerdo. Y tú, Luis Humberto, ¿qué quisieras poner de relieve de las conclusiones obtenidas? Yo 2 cositas. En primer lugar, que los beneficiarios del programa valoran bastante esta intervención y que piden, o mejor dicho, varias de las voces pedían que se incrementaran, ¿no?, los activos que se pudieran dar para, fortalecer las capacidades productivas, no tanto a nivel de capacitación o como a nivel de instrumentos. Y otro aspecto también que me queda bastante claro es que a veces, como cambian regularmente las jefaturas de los gobiernos regionales y de los distritos, muchas veces se cae en el que, por ejemplo, un gobierno de en determinado tiempo le da bastante impulso y luego llega un cambio y no se le da el mismo impulso, no hay continuidad en el apoyo, ¿no? Entonces son 2 ideas que creo que se deben mantener para que se vean resultados pues a largo plazo, ¿no? Interesante.
Muy bien, bueno, el tiempo nos ha ganado. No sé si valdría la pena que me cuenten antes de irnos rapidito el papel que jugó Evelyn, que no le hemos podido tener en el programa, pero cuéntenme un poquito cómo ella se incorporó y cómo aportó al proceso. A ver, Pedro, te dejo la palabra. Sí, miren, Evelyn es socióloga igual que yo. Ella trabaja con comunidades en temas de lo que es, me parece, el medio ambiente, ¿no? Nosotros con ella y con Luis hicimos match, hicimos, como se puede decir, hubo una química ahí, en el sentido que permanentemente estábamos reflexionando sobre el programa. Lo que primero hicimos, y en ello contribuyó ella bastante, es en identificar cuál era el modelo, ¿no? El modelo de cambio que proyectaba la propuesta del Jaco Wiñay, su facilidad y su capacidad para el análisis estadístico fue algo que también contribuyó, ¿no? Que ella nos permitió también, con su manejo de la estadística, identificar la población objetivo, el método probabilístico que se utilizó, cuánto era el universo que se tenía que encuestar, hacer entrevistas para que pueda ser representativo a nivel del estudio de caso que hemos hecho, ¿no? Y sobre todo en el trabajo de la elaboración de la tesis, ¿no? Ahí hemos contribuido tanto Luis, Evelyn y yo, en un proceso de reflexión, de mejora, de corregir, que nos demoró también nuestro tiempito para poder tener un buen trabajo, ¿no? Correcto. Pedro Iván Alarco, Luis Humberto Pipa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, por supuesto, a la distancia también a Evelyn Ramírez por el aporte, por esta investigación. Gracias por haber estado en el programa y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Muchas gracias. Ahí estaba entonces el aporte a la gerencia social de Pedro Iván Alarcón y Luis Humberto Pipa Sánchez, ambos magísters en gerencia social, que nos han contado de su investigación de grado, que les dio la posibilidad de acceder al título de magísters en gerencia social. Con ellos nos despedimos. Gracias a todos y a todas por haber sido parte de este programa. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.